Hola, buenas noches. Muy bien, pues me dicen cuando ya estén listas, yo ya estoy más que lista para empezar con esta hermosa plática. Pues si va llegando más compañeras, pues las vamos agregando, pero pues vamos empezando porque ya estamos, ya pasamos un minuto de la hora en que habíamos quedado. Entonces, pues primero que nada les quiero agradecer el estar en este momento aquí, que haya resonado este tema con ustedes y principalmente en su corazón, porque una de las cosas que yo estaba pensando y yo decían era que llegaran las personas que tenían que llegar a esta plática, porque todo es por resonancia y por frecuencia, y el mensaje que yo recibí siempre fue, van a llegar quienes tengan que llegar en tiempo divino. Entonces, si ustedes están aquí, así seamos una, seamos 5, 10, 15 las que estemos, es porque era el momento de estar aquí y que esta información resuene en su corazón. Entonces, pues me da mucho gusto y pues muchas gracias por acompañarnos. Primero que nada, y antes de empezar con esta plática, me gustaría que hiciéramos unas respiraciones para poder anclar pues nuestro cuerpo de luz, nuestro campo electromagnético y hacia Madre Tierra, poder anclar nuestra energía para poder recibir esta información y esta frecuencia sobre la que vamos a platicar el día de hoy, que se puede integrar. Entonces, unas simples respiraciones para anclar la energía y abrirnos desde nuestro corazón para poder empezar. Vamos a dar 3 respiraciones profundas. Mm, Una. Bajando toda nuestra energía hasta el corazón de la amada Madre Tierra. 2 respiraciones y finalmente una tercera respiración. Muy bien. Entonces ya que nos sentimos un poquito más equilibradas, más cómodas, más ancladas, vamos a empezar con esta plática. Más que sea algo de conocimiento, de información, de misticismo. mm, Pues todo lo que, porque pues en el internet podemos encontrar, es una información que ahorita está en muchas partes, en Facebook, en YouTube, pueden googlear y sale mucha información, pero más que compartir más información, es compartir mi experiencia con lo que es el Camino de la Rosa, que fue un camino en el que me llegó a mí. mm, pues súbitamente. Y una de las cosas que cuando yo platiqué con Alan, que le dije que sí podía compartir este tema, era porque yo sé que a lo mejor a otras muchas mujeres y hombres, porque el camino de la razón no nomás es para mujeres, es una frecuencia que también hombres y mujeres podemos encontrar en nuestro corazón. Pero posiblemente a muchas les va a resonar o les haya pasado o les va a pasar. Entonces, yo tenía muchas dudas, decía que, pues, ¿por qué me pasa esto? Y pues poco a poquito fui encontrando información y primero que nada, pues también conectarse con uno mismo, porque todas las respuestas están dentro de uno. Mucha de la información que yo les voy a compartir es información propia de lo que yo he recibido, de lo que yo he canalizado para mí y que también de cómo yo percibo mi camino. Y no quiere decir que otra información que ustedes encuentren y no coincida exactamente, que esté mal ni mucho menos, simplemente es la percepción de cada quien. Y cada camino es único, es distinto y si no lo reciben igual es porque cada quien tiene pues una diferente misión y propósito y un camino evolutivo de ascensión, ¿no? Entonces también eso es muy importante. Esta es mi verdad. No hay verdades absolutas, solo relativas y entonces también eso es muy importante compartirlo. Y bueno, pues ahora sí vamos a empezar con nuestra plática. Ok, ¿qué es el Camino de la Rosa? Bueno, el Camino de la Rosa.
yo les podría decir que es el camino del corazón, el camino del amor, el camino también es llamado el camino del centro. Ahorita les voy a decir por qué es el camino del centro. Pero principalmente es el camino del amor incondicional. El amor, tal como una frecuencia, pues es incondicional. El amor que no es incondicional realmente sería, podríamos decir que es un amor distorsionado, porque la verdadera frecuencia del amor, que podríamos decir que es la frecuencia más alta que existe en la creación, es incondicional, es un amor sin condiciones, sin límites, sin restricción, un amor que deja ser, que no juzga, que honra el camino de los demás, que acompaña, que permite el libre albedrío. Ese es el amor incondicional, ¿verdad? El amor que limita, el amor que condiciona, o muchas veces el amor que nosotros hemos conocido a lo largo de nuestras vidas, pues podríamos decir que es una frecuencia distorsionada del amor, ¿no? Entonces el camino del corazón, el camino de la rosa es el camino del amor incondicional y tiene diferentes etapas, diferentes, ¿cómo podríamos decir? Partes del proceso. Podríamos decir que también se le puede llamar, no sé si alguna vez han escuchado la terminología del camino del héroe, tu propio camino del héroe, porque es cuando empiezas a caminar tu propio sendero hacia tu propia soberanía en la que tomas responsabilidad de tu vida, de tus decisiones y también de tu camino hacia tu misión y tu propósito, pero empiezas primero trabajándote a ti y escuchándote a ti desde el corazón. Em, y todo, también por eso, pues también es un camino del despertar espiritual, ¿no? Entonces, es un camino donde es un viaje de transformación y de autoconocimiento. Por eso les decía que es también un camino del héroe, en el que empiezas a escucharte tú, empiezas a conocerte desde el ser o la esencia que eres. Y dejas de buscar afuera muchas veces las respuestas de las cosas o dejas de buscar afuera la información. eh, Porque empiezas a y no tanto autoconocerte, sino a recordarte. Te empiezas a recordar, porque el recuerdo de lo que somos ya habita en nosotros, pero para escucharlo nos tenemos que escuchar desde el corazón, ¿no? Entonces, básicamente, esa podría ser una descripción. Ahora, ¿por qué la rosa? Pues bueno, todos conocemos las rosas. eh, Generalmente las identificamos mucho con el amor romántico. La rosa está muy relacionada con la caballerosidad, con la caballería, con lo que es la parte de la conquista, no sé es cómo decir cuando están cortejando a alguien y les regalan rosas. Esto está muy visto con el amor romántico porque pues realmente son muy bonitas y hay mucha variedad y cada una representa como una, podríamos decir, de una manera superficial una emoción. Entonces lo relacionamos mucho con el amor romántico, pero la rosa va mucho más allá de la representación de un amor romántico. La rosa es una geometría viva, representa una geometría sagrada en su diseño, en sus pétalos, en sus espirales, en su conformación que es simétrica y que es matemáticamente representa ciertos patrones que también los podemos encontrar en el cosmos o en galaxias, en constelaciones. Es como un fractal de una geometría cósmica, podríamos decir. Entonces, es una frecuencia viva y de las flores, podríamos decir que es la de la mayor alta frecuencia que hay. Entonces, más allá de lo superficial, la rosa tiene un valor frecuencial muy alto eh, por eso se utiliza mucho para la sanación, para la limpieza de espacios, inclusive en un espacio al ponerla te puede ayudar a elevar frecuencia, también pues para la conexión con el corazón y con el amor incondicional. Pero también en la metafísica o en el misticismo, la rosa significa un corazón abierto o significa el proceso de apertura del corazón, porque en la metafísica también se dice que la rosa es el alma, es como, no, pues sí, el alma o el corazón que se está recordando y entonces se empieza a abrir y se abre en un patrón como la rosa. Una de las principales geometrías de la rosa es como como el movimiento espiralado que tiene. Si las vemos, sus pétalos abren como en una forma de espiral.
Y esa en la metafísica es el movimiento de ascensión y de evolución del alma. Nosotros evolucionamos en una forma como de espiral, así es como en la metafísica se habla que los ciclos de evolución del ser humano o de cualquier ser es en espiral, entonces también se dice como una representación del alma que está en ascensión. Se utiliza mucho la rosa, bueno, se utiliza principalmente el corazón, pero se puede trabajar en cualquier centro energético de nuestro cuerpo. Pero pues principalmente en el corazón ya nos ayuda a soltar el dolor, a soltar el rencor, a trabajar el perdón y a trabajar la compasión, a las rosas. Pero bueno, al rato nos voy a hablar un poquito en general de esa parte del trabajo de sanación, ¿ok? Ay, creo que les iba a comentar algo más de la rosa. Ok, aquí en donde al principio en la portada, aquí se ve una geometría de una rosa, la que vemos aquí. Esa es la rosa de Venus o también llamada la pentaflor. Es como el patrón de la principal de la geometría de la rosa. Aquí se representa y de hecho es algo muy curioso porque Venus en la danza que hace con la Tierra alrededor del Sol, cada 8 años genera este patrón que vimos ahí, ese patrón de dibujar esa rosa en el cosmos. Entonces, por eso Venus se relaciona mucho con las rosas. No sé si han visto que las rosas, la rosa de Venus y las rosas, y Venus es el planeta del amor, etcétera, pero Venus tiene ese patrón de la pentaflor que es como una parte de la geometría básica de la rosa. De hecho, se dice que las rosas vienen de Venus. O sea, la rosa no es una flor que es como, dicen que no es nativa como en sí, como de la Tierra, del planeta Tierra, sino que es como galáctica, podríamos decir. Muchos dicen que viene de la Venus, otros dicen que vienen de Andrómeda, pero lo que sí es como su diseño está muy íntimamente ligado a la geometría cósmica. Ok, la rosa, como ya les comenté, se expande en una hermosa espiral para lo que es la apertura de sus pétalos, para comenzar a florecer. Entonces, es lo mismo que se dice que es nuestra alma cuando empieza a florecer, que empieza a abrir, que empezamos a abrir nuestras capas, que empezamos a abrir nuestro corazón, después de transitar tantas experiencias de dolor, experiencias que nos dejaron con heridas, que nos cerramos, ¿no? A seguir queriendo experimentar o a seguir amando. Dice que cuando tú empiezas otra vez a mirar hacia adentro y empiezas a trabajar todas esas heridas, a soltar el dolor, a perdonarte, a verte con compasión, empieza el camino de abrir tu corazón. Y entonces se dice que se abre, se te va expandiendo el corazón y se va abriendo en espiral como si fuera una rosa, por eso se dice. Entonces compara el corazón con la rosa, ¿no? También la rosa está muy relacionado con el camino crístico o el camino de la conciencia crística porque no sé si pues de los que estamos aquí alguna vez han escuchado sobre el camino del maestro, bueno, yo le digo el maestro Yeshua, Jesús, pero le digo el maestro Yeshua, y la amada maestra María Magdalena. Ellos en su camino de la conciencia crística, ellos decían que era el camino del amor incondicional. O sea, ellos decían que su camino no era ninguna religión ni ningún dogma, sino era seguir el amor incondicional. Entonces, por eso el camino de ellos se les decía el camino del amor. O también decían que era el camino del centro. Ahorita más adelante, pues les voy a explicar por qué se dice el camino del centro, ¿no? Pero principalmente o su principal, ¿cómo podríamos decir? Mm, impulso hacia su camino era recordar el amor incondicional que todos somos, ¿no? Entonces, pues estaba muy basado en el corazón. Por eso también muchas imágenes de lo que es Jesús, un maestro Yeshua, tiene un corazón con la llama trina, entonces, pues el camino del corazón también es un camino del camino de la conciencia crística.
Y se dice que en el corazón se porta la semilla de la conciencia crística, que cuando se recuerda y el corazón empieza a hacer su apertura y su liberación de lo que es el dolor y de todas las experiencias dolorosas que ha transitado, pues empieza a germinar la semilla de la conciencia en nosotros, ¿verdad? También el camino de la rosa es el camino del femenino crístico, porque la rosa representa a la madre cósmica. Si recuerdan que ahorita les dije que la rosa está íntimamente ligada a lo que es los patrones cósmicos de la formación de las nebulosas, galaxias, y no sé si ustedes alguna vez han visto fotos del universo, las nebulosas como son en espiral, las galaxias algunas veces también se ven espiraladas, inclusive, creo que aquí puse unas fotos, miren, cómo son espiraladas, también hay unas nebulosas que parecen rosas, como esa que está arriba, de hecho a esa creo que le pusieron rosa cósmica. Entonces, la madre cósmica o la madre divina, que es el femenino de la creación, o podríamos decir la parte femenina de Dios, se representa en una rosa. Entonces, su frecuencia, la frecuencia de el divino femenino está representado en rosas. Por eso, em, si nos vamos a la antigüedad, muchas diosas antiguas que representaban la divinidad femenina siempre estaban relacionadas con rosas, como Afrodita, como Venus. De hecho, Venus es el planeta del amor y del femenino, ya desde muchas culturas, representa el femenino. Pero muchas diosas en la antigüedad tenían rosas en sus manos, por ejemplo, y no solamente en el occidente, también en el oriente, no eran rosas, eran lotos, pero también el divino femenino se representaba con un loto. Entonces, la madre cósmica está muy relacionada con su representación de las rosas o los lotos, ¿no? Y podemos ver patrones de rosas y de espiral. El espiral también. Los espirales también están muy relacionados con la energía y con esa conciencia femenina. Entonces se dice que la madre cósmica en las rosas es la representación de la conciencia del femenino crístico. Entonces, en la geometría del cosmos, como como estas galaxias o estas nebulosas, la secuencia espiral la podemos encontrar tal cual como las rosas. Una de las geometrías que maneja la rosa es una secuencia que se llama Fibonacci, que la podemos encontrar en casi toda la creación, en la que se tiene un patrón secuencial de su número de pétalos. Igual que una proporción de la apertura de sus pétalos en espiral que se llama la proporción áurea, que igual se encuentra también en algunas, en el cosmos, en algunas galaxias y en los giros de las galaxias podemos encontrar las proporciones. Entonces, por eso les digo que la rosa es como si fuera un fractalito del cosmos, ¿no? En una flor. Este, entonces, esa es una de las cosas también, no nomás como para ver de manera superficial la rosa como una flor, sino como ver que es como si fuera un resumen en pequeñito, un fractalito del cosmos, ¿no? Ok, la pentaflor, la volvemos a ver aquí, que es el patrón de la flor de 5 pétalos que dibuja Venus. Y a través de la Tierra, alrededor dibujan la Venus y la Tierra alrededor del Sol. Este está muy relacionado también con la conciencia crística femenina. Venus, como saben, es el planeta o el arquetipo del divino femenino. Simplemente la diosa Venus, pues era la diosa de la divinidad, de la belleza, de la fertilidad, igual como Afrodita. Afrodita también está muy relacionada con el planeta Venus y era la diosa de la belleza y de la feminidad. Y hay muchas teorías que dicen que cada uno de sus pétalos representa cada uno de los elementos, como el fuego, el aire, el agua, la tierra, en equilibrio, el éter. Otros dicen que representa al cuerpo humano en equilibrio. Pero lo que sí representa son los patrones secuenciales de la geometría de la rosa. Y también se dice que Venus dibuja esa flor en lo que es el cosmos cada 8 años,
porque mantiene la frecuencia del recuerdo del femenino crístico presente, o es como si frecuenciara la tierra con el recuerdo de la conciencia crística femenina, ¿no? Es como dibujar la rosa como para mantener viva esa frecuencia. También se dice que es por eso, ¿no? Este, ok, ahora, las rosas, como vemos, pues hay de muchísimos colores, ¿no? Hay muchas, y hay muchos, ¿cómo podríamos decir? Familias de rosas, incluso rosas hibridadas, muchas colores diferentes, pero cada color obviamente tiene una frecuencia, tiene una función, dependiendo también de, em, pues, de qué parte se vaya a usar o en qué centro energético la vayamos a usar, ¿no? En general, las rosas nos ayudan a transmutar y a sanar lo que es nuestro campo electromagnético, a soltar, a liberar. Y no hay, para mí no hay patrones o colores determinados para cada centro, ¿no? Como otras personas que dicen, no, pues tal color es para tal color es para tal. En mi caso, o a veces no coincide que, por ejemplo, he visto otras personas que hacen sanación con rosas y una rosa que usa en un centro energético no es el mismo que yo uso en otro, ¿no? Pero es porque la información yo así la recibí. Como les digo, cada camino es distinto. Cada persona tiene pues diferentes situaciones que trabajar en sí, entonces dependiendo de tu situación pues es como te vas a acomodar la frecuencia de la rosa, ¿no? En mi caso, mi camino empezó cuando yo empezaba a meditar y a conectar. Yo empecé a recibir rosas en mi en lo que es mi conexión o mi meditación. En un principio empezaba a ver rosas y yo no entendía por qué veía rosas. Visualizaba rosas de diferentes colores, empecé a ir visualizando una rosa dorada y luego ya me fue cambiando a una rosa blanca y luego llegó la rosa rosa. Y yo decía, pero ¿por qué veo rosas? ¿Qué significa? ¿Qué significa la rosa? Y no entendía qué significaba recibir esas rosas en mí. Y ya después que seguí conectando, ya después recibí la información de que era el camino de la rosa, que estaba recorriendo el camino de la rosa, que era el camino del corazón, y que por eso estaba empezando a recibir las rosas, porque ellas eran frecuencias que estaban alquimizando, transmutando, pues, mm, transmutando mi campo electromagnético, mis centros energéticos, y ya después empecé a recibir rosas específicas para cada centro y cuál era su función. En mi caso, nada más se las voy a decir así en general. Las rosas para sanar no necesariamente tienen que ser físicas. O sea, a mí me encantan mis rosas. Las rosas, yo tengo como un pequeño espacio donde tengo rosas frescas, pongo a veces incienso, pongo que mi velita y también después de que empecé a recibir las rosas, como yo trabajo en aromaterapia y hago velas, empecé a hacer rosas de cera y de cada color que yo recibía y las intencionaba cada una con la intención de que yo la usaba para mi sanación y empecé a intencionarlas y empecé a canalizarles como podríamos decir, su mensajito de sanación. Porque es la forma en que yo las materialicé, ¿verdad? Algunas otras personas cuando las reciben las dibujan, las pintan, yo las materialicé en cera porque para mí era una manera de materializar esa frecuencia, em, pero no necesariamente tiene que ser rosa física, pueden ser mediante rosas etéricas en la meditación. Ustedes con visualización pueden usar rosas etéricas en cada centro energético de acuerdo a lo que quieran trabajar en ustedes mismas. Entonces, a lo mejor ya han recibido rosas en su meditación, a lo mejor todavía no, o van a recibir, pero es importante saber el por qué las estamos viendo, porque cuando recibimos rosas quiere decir que es el llamado de la madre cósmica o la madre divina o el divino femenino que está queriendo aperturarse en nosotros. En mi caso, las rosas que yo integré, bueno, sigo integrando,
No todos los días que medito las uso, pero cuando lo siento necesario, la rosa blanca, que es para mi chakra tercer ojo, para te libera para tener una visión clara, ver desde la inocencia, sin juicio, liberarte de los juicios, es la rosa blanca. La rosa azul es para el chakra garganta, para liberar lo que es la voz, los bloqueos de la voz, de no hablar desde tu verdad, de no hablar por miedo a ser juzgado, a no ser escuchado, a ser rechazado. Es la rosa azul. La rosa rosa es la rosa de la compasión y del perdón, y ese se usa en lo que es el corazón. La rosa dorada, la rosa dorada se usa en el plexo. En mi caso yo la usaba para darme valor para poder transitar desde mi verdad, desde confiar en mis propias decisiones y encontrar la información que ocupaba dentro de mí y eh, no buscar afuera o preguntar hacia otros qué es lo que yo tenía que hacer, sino confiar en mis propias decisiones, como darme el valor a mí misma. Y la rosa roja, que es la rosa de sanación del útero, de las memorias uterales de dolor, de vergüenza, de también como de los bloqueos también desde la sexualidad, etcétera, es la rosa roja. ¿Ok? Y esas son las rosas y otras variaciones de rosas que me fueron llegando, pero principalmente fueron esas las con las que empecé. Y una de los arquetipos femeninos que trabaja mucho las rosas es Madre María. Madre María es uno de los principales arquetipos femeninos. No hay arquetipos definidos porque puede ser Madre María. Está también lo que es María Magdalena. eh, en el oriente también están otros femeninos arquetípicos como Kuan Yin. Está también lo que son Tara, estas bodhisattvas de la compasión que les dicen que son Tara blanca, Tara verde, la maestra Kuan Yin, ellas también, pero aunque ellas las relacionan más con los lotos, que básicamente también es el divino femenino. Em, Aquí lo que es el occidente relacionamos más a la energía femenina con María Magdalena, con Madre María. Y ahorita si ustedes buscan información, hay muchos círculos de mujeres y hay mucha información de María Magdalena y María Magdalena porque ella como la contraparte el divino femenino crístico del Maestro Jesús o el Maestro Yeshua. Es como que ahorita su frecuencia está como muy visible, pero en mi caso, yo me relacioné mucho con Madre María. Madre María es el primer arquetipo, o podríamos decir la primera conciencia que llegó a mí para trabajar el corazón, para ayudarme a trabajar la compasión y el perdón. Ella fue la que me enseñó y me hizo saber el camino de la rosa. Y de hecho es para mi caso fue la primera parte del proceso, que igual lo sigo transitando, es trabajar el corazón, liberar de lo que son el miedo, la tristeza, em, lo que es perdonar, pero primero perdonarse uno mismo, porque es una de las cosas que siempre me decía, que primero me tengo que perdonar yo para poder perdonar a otros o integrar el perdón en mí. em, Liberar la culpa y también ella como una representación de la Madre Divina, porque ella representa el arquetipo de la Madre Divina universal. Ella también nos materna mucho, ella también es como esa energía maternal de todo del niño interior que está abandonado, que se siente triste o que no recibió como esa amor maternal como quiso, porque las heridas de madres o padres ausentes es algo muy común y eso es algo de lo que causa más dolor en el corazón. Entonces, Madre María ya te ayuda mucho a maternar y te enseña a maternarte a ti misma, ¿no? Entonces ella me decía mucho que yo puedo ser mi propia madre, ¿no? Y la propia madre y darme todo lo que yo sentía que me hacía falta. Entonces ella da mucho a la parte del amor maternal. Y ella se representa mucho con la rosada, pero un rosado como pastel muy así, muy suavecito. Ella trabaja mucho esa rosa. Ellas, como representantes del divino femenino, em, al menos en mi camino,
lo que son las Marías o las Magdalenas, como las conocemos, o el camino, también el camino de la Rosa se le puede decir el camino de las Magdalenas o el camino de Magdal, de la frecuencia Magdal. Em, Son representaciones actuales que están muy visibles, pero en tiempos antiguos ellas podríamos decir que son un tipo como de sacerdotisas, se les dice las sacerdotisas o las Magdalenas, pero ellas tienen formación o iniciaciones de misterios de Egipto. O sea, el camino de la rosa y el camino de las sacerdotisas que han llevado el camino del corazón y de la rosa es un camino muy antiguo que viene desde Grecia, desde Egipto, desde Lemuria, Lemuria, Atlántida. Y por ejemplo, en el caso, como voy a hablar en particular de la Orden de las Magdalenas, que es con las que yo más me identifico, que es el camino que llevó Madre María y Madre Magdalena. Ellas fueron iniciadas en los templos de Egipto, fueron, pues, podríamos decir, sabias, que tenían iniciadas en los misterios del divino femenino, en templos de Isis y en templos de las diosa Isis y la diosa Hathor. Ellas eran en ese tiempo las representantes de la maternidad, de la madre cósmica, en este caso Isis. También la frecuencia de Isis ahorita está muy visible también. Si ustedes ven, hay muchas personas que trabajan con la frecuencia de la diosa Isis y ellas fueron iniciadas en esos misterios. La diosa Isis era la diosa de la maternidad, de la magia y de la alquimia y los misterios de la vida y de la muerte y la diosa Hathor era la diosa de la maternidad, pero de la danza, de la danza, de la música y creo que también de la fertilidad. Entonces eran también pues arquetipos de la Madre Divina, te llevaban como las frecuencias, ¿no? Entonces, lo que es Madre María, María Magdalena y muchas otras mujeres que eran de las órdenes de la Magdalena, que eran de las comunidades, eran como unas comunidades que se llamaban comunidades esenias, había otras muchas Marías, no eran nada más ellas, eran, también había Miriam, Mariam, Ana, que era la abuela de Jesús, María Salomé, había muchas mujeres que eran Marías y que eran iniciadas, eran sacerdotisas que custodiaban el camino de la rosa y el camino del amor. Entonces, em, eh, a final de cuentas, lo que quiero hacer como saber es que es una frecuencia, ¿no? Que se ha aportado por muchos tiempos y se ha custodiado, ¿no? Y es el recuerdo del divino femenino crístico, que es el que viene a aperturar el nacimiento del Cristo, ¿no? Entonces, eso es importante pues mencionarlo, ¿ok? Entonces, las que eran sacerdotisas iniciadas en los misterios del femenino eran las portadoras de la frecuencia de la Madre Cósmica, que también es llamada Sofía. Sofía es así es como se le conoce a la parte divina femenina de la creación, que es Sofía significa sabiduría, es la sabiduría divina. También bueno, en lo que es la religión, ¿no? Se le dice el espíritu, también se le dice el nacimiento, pues el Espíritu Santo, pero en sí es la sabiduría divina. Y es la frecuencia de la madre cósmica, entonces es el portar los misterios del cosmos, ¿no? El conocimiento del cosmos que lo custodia la sabiduría divina que es Sofía. Entonces, era como llevar la frecuencia, portar la frecuencia de Sofía, cuando te iniciabas en los misterios del divino femenino, ¿no? Y la sabiduría divina se apertura al conectar con tu esencia, ¿no? Y con tu ser superior. Ahora, cuando integras la energía femenina divina, es la parte que es el amor incondicional, pero hay otra parte que es la parte del divino masculino, que también es parte del camino, que en este caso era lo que representaba el Maestro Jesús o lo que es el Maestro Yeshua representaba la parte del divino masculino. Entonces, el divino masculino era él, la divina femenina era María Magdalena en este caso, y ellos juntos hacían como esa alquimia para aperturar la sabiduría o el Cristo, ¿no? Podríamos decir. El Cristo que es una frecuencia, la también llamada frecuencia cristalina, ¿no? Que es una frecuencia que es
podríamos decir la frecuencia del origen o de la creación, es como cuando encarnas tu ser divino en la materia, ¿no? Entonces el Cristo cósmico, cuando ya te sientes en unidad, entiendes el funcionamiento del cosmos, portas la sabiduría divina. Entonces se aperturaba mediante el camino del corazón y cuando se hacía la unión del masculino femenino y del divino femenino, el divino masculino se llamaba el matrimonio interior o el hierogamos, así se le llamaba, ¿no? Entonces ellos eran representantes, podríamos decir, arquetípicos de esta boda alquímica, ¿no? Que era maestro Yeshua y lo que es María Magdalena. Ok, y aquí podemos ver esa unión, el matrimonio alquímico que representaba esa unión para encontrar nuestro centro. Por eso también les decía que este camino se llama el camino del centro. Que es el camino en el que se une el divino femenino, el divino masculino, y en ese centro se da el hijo, o la creación de ambos, que donde es el lugar donde se apertura la sabiduría divina, o también se le llama el espacio de la neutralidad y es el camino también del centro. ¿Ok? Y bueno, esto es como así en general de lo podríamos decir, de conceptos, del misticismo de lo que es el Camino de la Rosa. eh, pero también otra de las cosas que no mencioné y que también era importante que quería mencionar. Eh, Vemos que como vemos aquí en las imágenes, en la última de acá vemos a Madre María, vemos que creo que es Hathor, la que está sosteniendo la llave Ankh, es Hathor. Em, Portan un velo, como un manto, ¿verdad? Lo que son las sacerdotisas, por ejemplo, al menos en estas imágenes de las órdenes de las Magdalenas, portan un manto y ese manto también se les decía a las iniciadas en el manto de la madre, eh, porque era una de las características que tenían las sacerdotisas del divino femenino, que portaban un manto y un cetro, que era la soberanía y era el cobijo de la madre, porque a final de cuentas el manto representa el cosmos o sí, la creación desde el punto de vista de lo que es el cosmos, por eso es un manto azul. Creo que las de Isis era más oscuro el manto y lleva lleno de estrellas porque es como una representación como del cobijo del cosmos sobre ellas, porque la creación o el cosmos es femenino, porque es como se sostiene sobre el útero. ¿Cómo les podría explicar sobre el útero cósmico? Toda la parte oscura que nosotros vemos del cosmos es como el útero de la madre que está sosteniendo la creación, podríamos decir, que son las estrellas, las galaxias, las espirales, todo eso está continuamente naciendo y muriendo dentro del útero de la madre. Entonces, el cosmos es una representación del divino femenino y eso se veía en los mantos de las sacerdotisas. Por eso vemos los mantos en este caso, las vírgenes, que tienen como la más representativa Madre María, tiene ese manto eh, que representa como si estuviera cobijada por el cosmos, ¿no? Entonces, eso también quería comentar. Em, Magdalena, lo que es Magdalena, es no es un nombre como tal, es así se les decía a las iniciadas en los misterios, Marías, Miriams, Magdalenas. Si bien María Magdalena, creo que porque nació en una zona que algo así se llama de Magdala, le pusieron María Magdalena, pero en sí María, Miriam, Mariam, todos esos eran nombres que se les daban a las sacerdotisas iniciadas en el divino femenino, y está muy relacionado con traducciones como estrella del mar, luz del mar, portadora del mar, o sea, está muy relacionado con el mar. Por eso también les decían estrellas del mar, también como una metáfora de lo que significa el cosmos o el océano cósmico. Entonces ya les decían estrellas del mar, hijas de las estrellas, también les decían, por eso también portaban los mantos llenos de estrellas, ¿no?
Entonces eso también es algo, porque son cosas que yo no entendía, que yo decía, pero ¿por qué tiene los mantos? ¿Pero qué significaba esto? Y es como más o menos a mi entendimiento lo que me ha llegado de que el manto es como el cosmos, ¿no? Que es como la creación que la madre está sosteniendo, ¿no? ¿Ok? Entonces, al final, ¿qué significa ser o qué significaba ser una sacerdotisa del divino femenino? Portar la rosa, el camino de la rosa como representación de la madre cósmica. También otra representación de la madre cósmica son los cáliz, el cáliz, que es como las copas que les dicen el grial. Ese también, el camino del grial, entonces esa representación también es del útero de la madre o del propio útero femenino también es una representación. La paloma que representa como el Espíritu Santo, la paloma también es femenina, representa a la madre cósmica. Em, y también es importante que se me olvidó mencionar lo que es María Magdalena. Ella está muy relacionada con la Rosa Roja porque María Magdalena trabaja mucho la frecuencia de la sanación del útero, de la sanación de las memorias y de los traumas que tengamos en nuestro útero, desconexión de nuestro útero, porque el útero representa, es un fractal de la matriz creacional de la madre. De cuando tenemos desconexión desde nuestro útero, tenemos mucho problema para crear y manifestar hacer nuestra propia creación. Tenemos mucha desconexión de nuestra propia creatividad. Entonces ella trabaja mucho em, la parte de la conexión con el útero. La sexualidad sagrada también, pero no nomás como una sexualidad física, porque cuando decimos sexualidad sagrada siempre piensan como la unión física, pero está hablando de una sexualidad también desde interna, desde tu propio masculino y femenino, también desde que se ocupa para una sexualidad sagrada interna para poder tener ser una co-creadora de tu realidad, eh, que sea en equilibrio, ¿no? Entonces, también sí tiene que ver con la sexualidad física, ¿verdad? Pero que sea una sexualidad sagrada desde el amor, ¿no? Pero básicamente es por la energía vital que habita en nuestro útero, porque pues el útero es el portal de la creación y es como si fuera un fractal del útero cósmico. Entonces, María Magdalena trabaja mucho la rosa roja y Madre María la rosa rosa del corazón y también la rosa blanca que representa la inocencia, la pureza y el no juicio. Entonces, pues básicamente como esa frecuencia en la actualidad nos invita como a esa parte de ser como pilares como de la comunidad, a trabajar y liberarnos desde el corazón, a conectar con el amor incondicional, a soltar lo que es el dolor, a soltar lo que son los rencores, a trabajar el perdón, la compasión, pero primero con nosotros mismos para después de aquí como proyectarlo hacia otros. Nos pide mucho también, una de las cosas también que se trabajar mucho es ver con la inocencia, por eso muchos decían de los niños, ver con inocencia el mundo, pero con la inocencia es sin juicio, pues. O sea, es liberarte del juicio, es una de las cosas, la programación del juicio, de juzgar el camino de otros, de juzgar las decisiones de otros. Se invita mucho a honrar el camino de los demás y en igual de juzgar o de criticar o de minimizar el camino de otros, es como honrarlo y a veces decir, bueno, qué difícil experiencia está teniendo y la verdad honro y valoro que tenga esa fortaleza para haber escogido ese camino, es un decir, ¿no? Entonces también ver la vida libre de juicio, porque una de las cosas que más me llegan o me llega a mí cuando conecto esta hermosa frecuencia es que cada vez que nos liberamos de juicio es como que expandimos como el amor incondicional. Cada vez que elegimos dejar de juzgar y cambiar esa programación por ver desde la compasión y honrar el camino de otros, estamos como aperturando el corazón. Entonces, pues es un tema muy amplio, ¿verdad? Lo resumí, hay muchas cosas que se me están pasando, pero pues básicamente es lo que es el camino. También lo que era las sacerdotisas de Magdalena o de las órdenes de Magdalena o las sacerdotisas del Divino Femenino trabajan mucho con la sombra.
el trabajar, el integrar la sombra, los miedos, lo que no queremos ver. No es solamente como integrar solamente lo que nos gusta, sino ver esa parte que no queremos ver o que tenemos miedo de ver para transmutar, integrar y soltar lo que ya no nos sirve. O sea, trabajar mucho el trabajo de sombra, de autoconciencia, introspección. También la parte de el silencio, muy importante cuando estás en meditación, tratar de estar en silencio para que te puedas escuchar. O sea, son muchas, pues muchas prácticas de conexión interior, ¿no? Entonces, básicamente, lo que es Magdalena, ahorita recordé, Magdalena su significado es faro o es torre. Entonces decían que las mujeres magdalenas eran torres o eran faros de luz de pilares de su comunidad. Y si bien que en ese tiempo no era un matriarcado, porque de hecho el tiempo en el que ellas estaban, em, era cuando había mucho lo que era el sacerdocio masculino y la mujer era muy mal vista que tomara opiniones, decisiones, que hiciera prácticas de cualquier tipo. Todo era pagano en ese tiempo más que lo que era la iglesia, ¿no? Entonces, la voz de las mujeres no era escuchada. Ellas dentro de sus comunidades sí eran pilares, porque las mujeres Magdala y de Marías, Miriam y todas las del divino femenino que venían desde Isis, Hathor y mucho tiempo atrás, desde lo que era Sumeria, también ya estaban las sacerdotisas del divino femenino, eran sanadoras, eran mujeres medicina, eran parteras, trabajaban con la aromaterapia, con los aceites, también unas eran mirróforas que trabajan la mirra y el aceite, y tenían prácticas de energéticas, sabían anclar el cuerpo. Otra muy importante, conectar con Madre Tierra. Madre Tierra es también un fractal de Madre Cósmica, es la energía femenina que nos sostiene. Entonces, Madre Tierra, también tener una comunión con ella es muy importante, conectar mucho con lo que es Madre Tierra, con la conciencia de las plantas, de los elementales. em, Ellas también ayudan a trascender a la muerte. Ellos usaban mucho su voz con canto, con frecuencias, y todos eran misterios del divino femenino. Entonces, y es una de las cosas que también me hace mucho énfasis cuando conecto la voz, que hablemos. Me dicen mucho, alza tu voz, habla, haz escuchar tu voz. Hay que levantar la voz, o sea, pero no como de una manera agresiva, sino habla siendo quien eres desde tu propia esencia, haz escuchar tu voz desde tu corazón. No es como no callar para encajar, no, no, o sea, porque es como tu voz sana a todas, ¿sí me entienden? Entonces es como hablar desde lo que somos, también es sanar la voz, porque por mucho tiempo el divino femenino pues también fue muy silenciado, entonces hablar es muy importante, expresarnos, ¿no? Y bueno, entonces hasta aquí ahorita pues lo voy a dejar. Tengo una pequeña reflexión que me gustaría ponerles sobre una canalización así cortita de lo que es el Camino de la Rosa que Madre María transmitió. Esta canalización es de una página que se llama El Camino de la Rosa. em, No, El Camino de la Rosa no, Sara El Camino de la Rosa, que está en Facebook, se los recomiendo, es muy hermosa sus canalizaciones y sus meditaciones están muy hermosas, están muy, muy relacionadas con el femenino crístico. ¿Se alcanza a ver la pantalla? ¿Se ve la pantalla? No sé si me pueden decir. Sí, ok. Les voy a poner, si gustan, dar una respiración, anclarnos y escuchar. Está pequeña. Ay, permítanme, creo que no la tomé. ¿Dónde está? Verás. Ay, ay, ay. Mm, yo creo que me voy a salir de aquí. Mm, Me quiero regresar a la pantalla, pero no la encuentro. Ok.
Ya me salí y ahora sí voy a volver a compartir. Ok, aquí está. Es esta. Ok, voy a subir un poquito el volumen. Sin olvidar la puerta que me abriste para ser, para iniciar el camino de la rosa. La rosa es un corazón abierto, ese florecimiento con el aroma de las estrellas, con el canto de los ángeles, en profunda fusión con las entrañas de la tierra. La rosa es el amor por todo, por la vida y por el aire que sostiene la vida. La rosa es el calor de un sol que quema, que descongela el frío del dolor, para que todo sea risas y libertad. La rosa es el profundo respeto de quien recuerda, de aquellos que desvanecen las nieblas para verse, abrazarse y acogerse, sin olvidar que cada paso es sagrado, sea en la dirección que sea. La rosa es la valentía del que cae, del que se pierde, del que sufre, del que no entiende y siempre se levanta, infatigable, con la perseverancia del alma antigua. La rosa es la comunión de los pueblos sobre el hogar de la madre. Son aquellos que ya danzaron y de nuevo vuelven para ser la raza tan amada y esperada. La rosa es el sueño de Gaia, el poder de los sentidos en un cuerpo que es el milagro de la luz. La rosa es la sabiduría ancestral, las memorias de nuestras células, los mundos que no se ven, los universos desconocidos, la creación de la fuente. La rosa es la ausencia del perdón, lo absurdo de la queja, el juicio así olvidado, el amor manifestado. La rosa eres tú, soy yo, somos todos, pues la rosa representa ese corazón que simple y extraordinariamente ama. Y bueno, pues ya tenemos casi la hora. Pues ya por mi parte es todo. No sé si alguien quiera comentar algo para ya terminar nuestra sesión y si alguien quiere compartir, si ha recibido rosas en sus meditaciones, si ya había trabajado con rosas, o por qué les llamó el camino de la rosa, ¿verdad? Pero si alguien quiere compartir o decir algo, Pues yo ya por... muchas gracias, estuvo genial toda tu plática, la verdad. Eres una gran canalizadora, tu energía preciosa. Por algo entré y te vi 2 veces en Face, eso fue impresionante. Este, Mil gracias. Y sí, hay una terapia con rosas que es súper, súper, súper buena. La verdad, la puede uno autohacerse ya cuando la conoces y aparte tomar té de rosa con un poco de manzana es delicioso. Mil gracias, Cristal, gracias a todas. Eso es lo que te quería decir. Muchas gracias, Yolanda. Gracias por acompañarnos. Me da mucho gusto saludarte y que estés aquí. Gracias. Muy bien. Pues bueno, si ya no tenemos nada más que compartir, pues les mando un abrazo y me dio mucho gusto que estuvieran aquí y que la madre las acompañe. Muchas gracias.
Gracias.